Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 17, donde dice: Jesús le dijo: no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Las palabras de Jesús han servido para distintas interpretaciones. El Señor dijo a María que no me toques, o también como puede permitir el verbo no me retengas. A simple vista, el Señor no impidió a ninguno de los suyos que en las apariciones después de la resurrección le tocasen. Es más, Él invitó incluso a hacerlo, como en el caso, por ejemplo, de Tomás, en el versículo 27. Ahora bien, Mateo dice que las mujeres a las que se le apareció Jesús abrazaron sus pies. Mateo capítulo 28 y versículo 9. Luego, no puede interpretarse esto como una prohibición para que María Magdalena tocase al Señor. Lo que supone esta prohibición es seguramente que María no dejara de abrazar los pies de Jesús, ya que ella quería mantenerse cerca del Señor, pero Él tenía otra misión para ella que debía de cumplir. Por tanto, Jesús establece una prohibición a María, expresada mediante el presente de imperativo del verbo, como la negación de que lo acompaña y que significa que debía cesar en la acción que había iniciado. María debía dejar de abrazarlo. Esa es la mejor forma de traducir aquí el versículo. Cuando dice: Jesús le dijo: deja de abrazarme. El verbo, nótese que tiene que ver más bien con asir que con tocar. Por tanto, el Señor manda a María que deje de retenerlo, es decir, de sujetarlo. Esto supone que se había echado a los pies de Jesús y lo retenía abrazado a ellos, como ocurre con las mujeres mencionadas por Mateo. Así pues, la frase encierra también alguna dificultad. Jesús dice a María que no trate de retenerlo porque aún no había subido al Padre. ¿Quiere decir que luego de la ascensión podría hacerlo? Algunos, a la vista de esto, sugieren que Jesús subió al Padre para presentar la plenitud de la obra realizada y abrir para el hombre un trono de gracia en base a ella, y luego volvió a la tierra para acompañar a los suyos y manifestarse a ellos hasta el día de la exaltación a los cielos. Así pues, no hay base bíblica para sustentar esto, salvo la interpretación de una frase que tiene ciertas dificultades. Nótese que Jesús va a confirmar a María un mensaje para sus hermanos que tiene que ver con la ascensión. Por tanto, esta afirmación le hace notar ese hecho y sirve como anticipo a lo que va a encomendarle. La obra de redención exigía la entronización del intercesor a la diestra de la majestad en los cielos. Por eso, el mensaje que le va a ser encomendado a María para que transmita a los discípulos no tiene que ver con la resurrección, sino con la ascensión.
En cierto modo, Jesús estaba diciendo a María que primeramente debía llevar el mensaje y que tenía tiempo hasta la ascensión para estar con él. Pero no podría, por más que lo intentase, retenerlo aquí, porque su misión concluida en la tierra requería que regresase al Padre que la había enviado a ella. María debía de dejar de hacer lo que estaba haciendo, esto es, abrazar los pies de Jesús, porque él le encomendaba una tarea que no podía hacer mientras no cesase en lo que estaba haciendo. Nótese que son destacables dos cosas, no por importancia, sino como número. La primera, el mensaje de la resurrección se encomendó a mujeres, pero ahora el de la ascensión se hace del mismo modo. Jesús comisiona a una mujer para que en su nombre lleve el recordatorio de lo que antes había dicho, que los dejaba porque él iba a quien lo había enviado, esto es, al Padre. Un mensaje de tal importancia no sería lógico desde el punto de vista social del entonces, e incluso desde ciertas posiciones hoy en día, que fuese una mujer la encargada de hacerlo. Pero Cristo está enseñando que para él no hay distinciones y que en su soberanía actúa como mejor le parece porque él es el Señor. El primer mensaje relativo a la resurrección, encomendado a las mujeres, era un testimonio de un hecho ocurrido, el de la resurrección. Habían de decir a los discípulos que había resucitado y marcarles el lugar donde podían encontrarle a él. Pero, en el caso de María Magdalena, no se trata de un testimonio de algo ocurrido, sino el anuncio de algo que va a ocurrir, el gran acontecimiento post-pascual, o si se prefiere, el epílogo pascual de la obra de Cristo. María debía por tanto dejar a un lado su interés devocional por Jesús y asumir la misión del testimonio que él le encomienda. En segundo lugar, el término que usa Jesús para referirse a quienes debían llevar el mensaje cuando dice mis hermanos. Nótese que nunca antes usó este calificativo para referirse a los discípulos. Y antes de la cruz le llamó siervos, como indica Lucas capítulo 17 versículo 10. Luego más tarde, dialogando con ellos en la última cena, le llamó amigos, Juan capítulo 15 versículo 15. Y una nueva relación se establece entre Dios y los hombres que creen en él. Una nueva vinculación entre Jesús y los cristianos. En el prólogo del Evangelio se dijo que quienes creen reciben la condición de hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Así pues, los hermanos son los miembros dentro de una misma familia. La familia de Dios se forma por el eterno Hijo unigénito, que es el Cristo, y todos los que en él son adoptados como hijos de Dios, como así enseña Gálatas, capítulo 4 y los versículos 4 y 5. Téngase en cuenta que la obra de redención estaba hecha. Por tanto, los creyentes son hechos hijos de Dios por adopción en el Hijo. Dios no es Padre de todos los hombres, sino solamente de aquellos que creen en Jesucristo a quien Él ha enviado. Es creador de todos, pero solo Padre de quienes están vinculados al Hijo. Es la vinculación con Cristo que les confiere esa condición. Así pues, todos somos hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 19. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Nótese que todo esto es aquellos que han creído en la obra redentora de Jesucristo y además
han experimentado el nuevo nacimiento, como así señala la palabra de Dios. De manera que, por vinculación de identidad con Cristo, formando un cuerpo del que Él es la cabeza, Jesús los llama aquí sus hermanos. Este es un título nuevo que eleva a los cristianos a una relación sobrenatural con Cristo y por tanto con Dios. Es un nuevo tiempo, en una nueva dispensación, en la que Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos, como se puede observar en la carta a los Hebreos capítulo 2 y los versículos 11 al 18. Tengas en cuenta que el mensaje encomendado es sencillo cuando le dice: «Diles a mis hermanos que subo a mi Padre». El Señor les recordaba con ello que no debían esperar ya la presencia corporal suya como la habían tenido durante los 3 años que estuvieron con Él. Así pues, el tiempo de regreso al Padre que les había anunciado estaba a punto de cumplirse, y con ello se abriría el tiempo de relación espiritual con Él y de la presencia del Espíritu Santo, como vicario suyo en la tierra. Nótese, y lo vuelvo a repetir otra vez más, el único vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. No es ningún hombre, sino el Espíritu Santo de Dios. Si hay algún hombre o alguna persona que dice que lo es un suplantador. Así pues, la resurrección no podía nublar la visión de la glorificación con un hecho inminente, ya que era necesario que resucitase, pero era necesario que ascendiese también, porque, entre otras cosas, permite un cambio posicional de los creyentes que, no siendo del mundo, como dice Juan capítulo 17, versículo 14 y versículo 16, son ya ciudadanos del cielo y están posicionados en Cristo, en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2 y versículo 6. Por lo que deben buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Por tanto, finalmente se aprecia una distinción cuando dice mi Padre, vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. El Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Padre y Dios. Sin embargo, es necesario entender que nuestra relación con el Padre no es la misma que la de Jesús, ya que Él es el unigénito y nosotros somos hijos adoptados en Él. Como hombre, Jesús tiene una relación con Dios, a quien ama, ora, depende y sirve. Pero la relación con Dios es única, puesto que Jesús es una persona divina, que eternamente está vinculada al Padre en el seno de la deidad. Y nosotros somos nacidos de Dios, mientras que la relación de Jesús no es de nacimiento, sino de engendramiento, ya que Él es el engendrado del Padre eternamente. Esa es la gran distinción entre quien nos llama hermanos y nosotros. Jesús no es igual a los hombres, sino semejante. Pero todo esto trae un gran consuelo personal. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Dios y Padre. De ahí que el Espíritu Santo impulsa a nuestro espíritu para que sintamos esa relación y llamemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo como Él hacía, Abad. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Nótese que María, ella estaba buscando un muerto y se encontró con el Señor resucitado. El desconsuelo se convirtió en gozo. La inquietud le hizo recobrar la paz.
la tristeza dio paso al servicio testimonial para el que había sido requerida por Jesús. Le había encomendado el Señor que fuese a los discípulos y ella no se demoró en hacerlo. María hizo dos cosas. Primero, consoló a los discípulos contándoles el encuentro con Jesús. Y segundo, les comunicó el mensaje que el Señor le había dado para ellos. Es interesante notar que la estructura del texto griego marca una diferencia entre ambas cosas, ya que primeramente está en forma directa cuando dice «he visto al Señor», y la segunda, de esta parte, está en forma indirecta cuando dice «me ha dicho esto para vosotros». Por tanto, el primer mensaje es de suma importancia, porque el segundo depende de que acepten el primero. Y no cabe duda que los discípulos dudaban de la resurrección de Jesús. Por tanto, María Magdalena tendría que repetir varias veces esa verdad en decirles «he visto al Señor». La misión había sido cumplida conforme a la instrucción que le había dado el Señor. La vida tiene un cambio siempre que se recupera la realidad de Cristo. María y los discípulos estaban en un tiempo de negativismo. Ella, angustiada, llorando, porque no sabía dónde estaba Jesús. Buscaban todo al Señor entre los muertos, cuando no estaba allí. Nótese que muchas veces nuestros conceptos personales, la limitada visión espiritual, nos lleva a buscar al resucitado en los lugares de los muertos. Ya que buscamos a Jesús en el sistema religioso, en la ortodoxia fría, en las formas diferentes de culto, cuando es necesario buscarle para tener un encuentro renovador con Él. La gran necesidad de la Iglesia en el día de hoy es recuperar nuevamente a Cristo, desde la dimensión de su grandeza y también de su gloria. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». Esta escena que se trata ocurrió el mismo día, esto es, el primero de la semana. Y Juan utiliza el término hebreo más común para referirse a la semana, que es usando sábado en plural, es decir, el tiempo que había entre los dos sábados. Y nuevamente usa un adjetivo numeral cardinal en lugar de ordinario, que corresponde aquí para precisar que aquel día era el primero de la semana o el siguiente al sábado. El día había terminado y ya ha comenzado la noche, cuando Juan hace notar: no puede referirse este encuentro de Jesús con los suyos a ninguno de los que mencionaban los sinópticos, tanto Marcos como Lucas, porque allí se hace notar que estaban los 11 juntos y en esta ocasión faltaba uno de ellos. Es interesante apreciar que se trataba del domingo, primer día de la semana. El encuentro de Cristo con los suyos no tuvo lugar el sábado, sino el domingo. De ahí que en lo sucesivo del Nuevo Testamento y más concretamente en Hechos de los Apóstoles, se observa a la Iglesia reuniéndose en el primer día de la semana. El antiguo sábado establecido en la ley como de obligatorio cumplimiento da paso al domingo. No es necesario guardar el sábado, porque ya todos los días son dedicados para Dios y santificados para el creyente. La reunión de los discípulos era una reunión privada. Solamente ellos estaban reunidos y además con las puertas cerradas. El verbo griego expresa
la idea de puertas cerradas con llave, incluso trancadas. Y la razón de todo esto era el miedo que sentían a los judíos. En este caso, el adjetivo no es para referirse a cualquier judío o al conjunto de ellos, sino a los líderes religiosos. Y ellos suponían una persecución contra los discípulos como seguidores de Jesús. Especialmente cuando se conociese que Jesús no estaba en la tumba y comenzase a divulgarse por parte de los enemigos de Jesús, ahora enemigos de los seguidores de Jesús, que ellos habían robado el cuerpo mientras la guardia dormía. Pero nótese que no se dice la razón de aquella reunión. Tal vez se congregaban para orar, como era costumbre de ellos después de la ascensión. ¿Acaso para alentarse uno a otros en medio de aquella tensa situación que aún ellos estaban viviendo? Pero también pudiera ser que se reunieran para estudiar lo que debían de hacer en aquella situación. No importa cuál fuese el motivo de la reunión, el hecho es que se había producido y ellos estaban allí juntos. Y de pronto Jesús se presentó en medio de ellos. Nótese que no se trataba de una manifestación visible de su naturaleza humana, en sentido de como Dios, luego de la resurrección podía estar en todas partes y que tan solo necesitaba hacerse visible para algunos. Nótese que la omnipresencia está en su naturaleza divina, pero no en la humana, que sigue ocupando un lugar en el espacio. Jesús entró al lugar en donde estaban reunidos y se puso en medio. No cabe duda que para el resucitado las puertas cerradas y bien cerradas no eran ningún obstáculo. Sin embargo, no sabemos cómo entró en aquel lugar, si lo hizo pasando por la puerta o de otro modo. Es algo que las Escrituras no lo revelan. Y es suficiente con apreciar que se trata del modo natural, operativo del cuerpo de resurrección. El asombro del grupo debió de ser grande. Pero las palabras de Jesús debieron, sin embargo, de servir para calmar sus corazones agitados por aquella repentina manifestación que se había situado, sin más, en el centro de la reunión. Y nótese que el saludo era el habitual del entonces: paz a vosotros. Él, Jesús, les había hablado del regalo que les hacía de su paz en el aposento alto durante la cena, cuando le dice allá en el capítulo 14 y versículo 27 de Juan: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquella paz que le anunció entonces se hace experimental en aquel preciso momento, ya que ellos no tenían que estar inquietos porque la paz con Dios estaba hecha. La paz personal, una conciencia libre de la acusación de culpabilidad por el pecado, la paz de relación entre ellos como hermanos, hijos del mismo Padre. Así pues, ellos podían experimentar las palabras que Jesús les había dicho: en el mundo tendréis aflicción. Esa era la situación que les condujo a cerrar las puertas por miedo de los judíos. Las olas de la inquietud del mar de sus vidas volvieron a la calma, como cuando dijo: paz a vosotros. Nótese que recuperar a Cristo es recuperar la experiencia de la paz. Nótese que no siempre damos importancia a las reuniones de creyentes. Y hasta es fácil dejar de congregarnos por cualquier cosa de poca importancia. Pero la presencia de Jesús
se hace realidad en la reunión de los cristianos. Sin embargo, la presencia de Jesús en medio de los suyos se hace notar, especialmente por el don de la paz. Cuando el Señor está presente hay paz, y sentimos que su promesa de paz es la realidad de la reunión. Si la reunión es simplemente de hombres, aunque sean amigos y sean hermanos, no hay garantía de una experiencia de paz, porque el príncipe de paz no está presente. El gran mensaje de Jesús a los suyos en tiempo de inquietud o de bonanza es el mismo que a los discípulos: paz a vosotros. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Las marcas de las heridas en las manos, pies y costado de Jesús permanecen después de la resurrección. Nótese que los discípulos eran incrédulos a Jesucristo, ya que, según Lucas, creían que estaban viendo un espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 37. Pero el Señor tiene interés en evitar cualquier tipo de confusión en relación con el cuerpo de resurrección. Es cierto que las manifestaciones visibles de ese cuerpo podían tomar otra apariencia o otro aspecto distinto al que había tenido durante la vida terrenal, pero aunque se resucita con cuerpo espiritual, como dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 44. No cabe duda que hay notables diferencias entre el cuerpo actual y el de la resurrección. El de Jesús marcaba también esas distinciones. Se manifestaba en aspectos diferentes, como señala Marcos capítulo 16 y los versículos 12 al 13. Y nótese que no estaba limitado por obstáculos naturales, como era el caso en que las puertas cerradas se presentó en medio de los discípulos, y también no sangraba, a pesar de las heridas que conservaba en el cuerpo. Jesús, por tanto, le hizo ver que un espíritu no tenía carne y huesos, como él tenía. Por tanto, era un cuerpo real, que incluso podía comer con los suyos, como se aprecia en relato de la resurrección en los sinópticos. Así pues, aquellos discípulos incrédulos pudieron ver las marcas de la crucifixión en el cuerpo de Jesús. Aquellas marcas tuvieron que servir para que ellos quedasen plenamente convencidos de que verdaderamente el Señor había resucitado. Los discípulos, entonces, se gozaron viendo al Señor, y ellos podían recordar que el Maestro le había dicho que volverían a verlo y se alegrarían, como dice Juan capítulo 16 y versículo 22. De manera que allí se estaba cumpliendo la promesa que le había hecho. Y también es interesante notar que es en este lugar donde por primera vez Juan da a Jesús el nombre del Señor, llamándole de esta manera. Esa era la forma que la Iglesia usaba para referirse a él en los años sucesivos, los que pone de manifiesto que Juan se había limitado a escribir en el Evangelio el testimonio de lo que realmente había visto y había oído. Y era el Señor, por tanto no cabía sino gozo. La tristeza había desaparecido, el temor resultaba cancelado por la presencia poderosa de Jesús. La incertidumbre daba paso a la plena certidumbre de que ya no estaba muerto, sino que había resucitado como les había dicho. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, cuando Jesucristo se aparece a sus discípulos,
le dice: paz a vosotros. Esta paz tiene ahora un nuevo significado porque Cristo ha hecho la paz mediante la sangre en la cruz del Calvario. Los que son justificados por la fe en Cristo Jesús tienen paz para con Dios. Es por eso que, amigo y amiga oyente, si aún tú no estás justificado delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, si aún no tienes la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento, ahora yo te animo que por medio de la fe en Cristo y por una oración puedas repetir conmigo para aceptar a Cristo en tu corazón. Repite y di ahí a donde estás: Señor Jesús, creo realmente, como dice tu palabra, que tú resucitaste de entre los muertos. Creo que tú ascendiste a los cielos. Creo que tú eres el Salvador del mundo. En este momento yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.